Yo quiero tomar hoy como punto de partida el libro de Ortega, España invertebrada, que es quizá el primer libro de nuestra época que sea un análisis profundo y lúcido de la realidad española. Este libro, como saben ustedes, se publicó en 1921. La fecha es muy importante, hay que tenerlo presente, porque es un punto, ha pasado mucho tiempo, la situación actual está muy lejos de la de 1921 y esto hay que tenerlo en cuenta para comprender este pequeño libro de Ortega que tuvo un éxito inesperado. Se agotó pronto. Él dice en prólogo que los libros de carácter intelectual, que en España dice tenían un carácter casi confidencial, y es cierto, es decir, las ediciones eran breves, eran cortas en general, y los libros tardaban en reeditarse muchos años. En esto la transformación de España es enorme. Yo creo que ahora es quizá España el país en que se leen más los libros de pensamiento. No en conjunto, pero los de pensamiento sí, se venden mucho más que en cualquier otro país de Europa. Cosa que la gente no sabe y cuando se dice no se cree, pero es así. Ortega había escrito, como saben ustedes, el primer libro de Ortega es Meditaciones del Quijote, que es de 1914. Ortega escribió, sobre todo, muchos artículos de varios tipos, un cierto número de artículos políticos, otros sobre problemas estrictamente intelectuales, y el año 1916 tiene un cambio diríamos, de trayectoria y lanza una publicación que llamó El Espectador. El Espectador pretendía ser una revista con cierta periodicidad, él la planeó así, pero unipersonal, era todo él, era solamente escritos suyos. Y esto significaba para él una vuelta a lo propiamente intelectual, el dirigirse, decía en voz baja, a un tipo de personas que querían claridad, que estaban sedientas de verdad, por tanto apartadas de otro tipo de cosas, en cierta medida también de la política. Esto es el año 16, es cuando empieza. Pero empiezan a ocurrir cosas en España bastante inquietantes. Ustedes recuerden que el año 1917 hubo un pleito muy complejo sobre las juntas de defensa militares, que fue una cuestión sumamente discutida y que yo creo que nunca se ha puesto del todo en claro. Por otra parte, empieza en este momento, se produce el año 17, la gran huelga general revolucionaria, promovida por los socialistas, que fue muy grave, fue una cosa, realmente un acontecimiento sumamente grave. Por otra parte, el año 14, justamente cuando Ortega había publicado Meditaciones del Quijote y cuando había fundado la Liga de Educación Política Española, que se inauguró con aquella conferencia de Ortega muy famosa, Vieja y Nueva Política, que era en cierto modo la presentación en la sociedad de su generación. Los miembros eran más o menos un centenar de personas de oficio intelectual, los miembros de la Liga de Educación Política Española. Algunos había de la generación anterior, de la generación del 98, algunos había más jóvenes de la generación siguiente, pero el grueso de los miembros eran de la generación de Ortega, la generación cuya fecha de nacimiento yo creo que es 1886, es decir, la que sigue a la del 98, cuya fecha central natal es 1901. Digo, la fecha de actuación es 1901 y por tanto sigue a esta. Luego habría otra generación. Fíjense ustedes hasta qué punto pasa una cosa curiosa. La influencia de las etiquetas es extraordinaria. Se habla de generación del 28, del 98, se habla de generación del 27,
El año 27 no pasó nada más que fue el centenario de Góngora, que celebraron algunos poetas. Y en cambio no se habla, porque no tiene etiqueta, de la generación intermedia, que es tan importante, por lo menos, como cualquiera de los otros dos. El año 17, les decía a ustedes, estamos en plena guerra mundial, la primera guerra europea, como se llamaba entonces, que fue naturalmente algo sumamente grave y que produjo en España, recuerdo Ortega me lo dijo, yo esto no lo sabía porque yo no lo había vivido, claro, que hacia el año 17 se produce una politización en España, que era un país neutral, en gran parte por influjo de las embajadas de los países beligerantes que hacen propaganda, muy activa propaganda, de sus respectivos países. Y por tanto hacen que la opinión española se hagan aliadófilos o germanófilos, se discuten en las mesas de los cafés y discutían las batallas y tenían cierto apasionamiento por este asunto. Todo esto crea un cierto ambiente, una especie de oleada de politización que se produce en España hacia esta fecha. El año 1917 se funda El Sol. El Sol fue un periódico que ustedes no han conocido, algunos quizá, pero muy pocos, porque por fortuna para ustedes son jóvenes. Se funda el año 17 y se publicó hasta la Guerra Civil, hasta el comienzo de la Guerra Civil. Es decir, 20 años. Era un periódico absolutamente extraordinario, era un periódico admirable, tan bueno como el mejor de Europa, quizá mejor. Era un periódico muy bien confeccionado, muy bien impreso, muy bien escrito, veraz, imparcial, excelente. Ortega influyó mucho en este periódico, escribió en él mucho, escribió artículos, unas veces con su firma, otros sin firma, y adelantó en él, en forma de artículos, de unos largos artículos que llamaban folletones de El Sol, lo que había de ser libros, había de ser luego libros. Ya anticipó, el año 20, anticipó algo de lo que había de ser el año 21, ya como libro, España invertebrada. Esa idea de la invertebración de España, o la vertebración, era antigua en Ortega. Había aparecido en un artículo de 1910. Después apareció también en la conferencia Vieja y Nueva Política del 14, en que él dice que quiere una España vertebrada y en pie. Aparece, por tanto, como un deseo, como un desideratum. Y, en definitiva, el libro este es un libro que es, dice Ortega, el diagnóstico de una enfermedad y dice, se puede comprender que haya en él como una cierta atmósfera tétrica de hospital. Él dice que es un libro que hace para orientarse, para saber a qué atenerse, para saber qué pasa con España y qué puede pasar. Es un libro que recoge, es un libro bastante complejo, de estructura bastante compleja, aunque es un libro breve. Yo creo que ha sido no muy leído, pero no muy bien leído. Eso es un problema distinto. Tiene varias cosas, varias dimensiones, tiene aciertos y también errores. Ahí yo no creo que acertar en algunas cosas, en gran parte porque en la época en que lo escribe no se sabían bien muchas cosas. Es evidente que el conocimiento de la historia de España era muy deficiente. No olviden ustedes, por ejemplo, que este libro es muy anterior a las grandes obras de Menéndez Pidal. Incluso al libro que fue el libro capital de la investigación de la lengua, Orígenes del Español, es del año 26. La España del Cid, que es la gran visión sobre la Edad Media española, es de 1929. El año 21 no se sabían muchas cosas. Sobre el siglo XVIII, por ejemplo, la escasez de libros inteligentes, de libros que orientaran sobre el siglo XVIII, era enorme. No solamente en esa fecha, todavía el año 1963 publiqué yo
la España posible en tiempo de Carlos III. Todavía en esa fecha había muy pocos libros realmente capaces de interpretar y comprender el siglo XVIII español. Desde entonces se ha publicado enormemente, se ha avanzado de un modo prodigioso. Piensen, por ejemplo, en la literatura. Si ustedes ven lo que los libros de literatura española han dicho hasta hace muy poco tiempo del siglo XVIII, verán ustedes que no dicen casi nada. Yo recuerdo un libro bastante importante que pasaba de Calderón a Espronceda. Yo decía, es un salto olímpico. Si eso se da una olimpiada, se tiene una medalla de oro. Bueno, escribió, hace no mucho tiempo, escribió Juan Luis Alborg, en su Historia de la Literatura Española, no conclusa, por desgracia, un tomo sobre la literatura española del siglo XVIII. Son 1000 grandes páginas. Es decir, que realmente es una literatura muy rica, muy compleja. Y el libro no lo agota, hay más cosas todavía, pero es un libro ya extraordinario. 1000 páginas de formato bastante grande, en cuarto. Sobre la época visigoda, por ejemplo, pues también es discutible lo que Ortega dice en España invertebrada, pero hay que ver qué cosas se han dicho después. Piensen ustedes, por ejemplo, en que Américo Castro hizo una tesis central de su obra que llamaba La no hispanidad de los visigodos. Bueno, los visigodos no eran españoles, ciertamente, pero la España visigoda era España. Cosa bien distinta. Hay, por tanto, aspectos en España invertebrada que no son enteramente aceptables, porque responden a un estado de información que no podía ser el que tenemos hoy. Hay otro aspecto, por ejemplo, cuando Ortega habla de lo popular, de un cierto popularismo en la historia española, cuando habla, por ejemplo, de que en España la mayor parte de las cosas se ha hecho el pueblo y lo que no ha podido hacer se han quedado sin hacer, y habla, por ejemplo, de América como obra popular. Bueno, Ortega conocía la Argentina y un poco el Uruguay y Chile, que son zonas de América de colonización tardía, muy tardía. Es decir, la sociedad argentina se constituye en el siglo XVIII. Si Ortega hubiera conocido el Perú y México, hubiera tenido otra visión distinta, ¿no? Es evidente que en la América hispánica tuvieron un papel sumamente importante gentes de gran calidad, de gran altura, la mayor parte de los virreyes, que eran verdaderos hombres de Estado, que tuvieron cortes, sobre todo en México y en Lima, que eran casi comparables con las cortes europeas. Hay una obra de los intelectuales que entonces eran principalmente frailes, que estudiaron la realidad americana desde todos los puntos de vista, la botánica, la zoología, la arqueología, las lenguas, que aprendieron, hicieron vocabularios y gramáticas de todas ellas. Es decir, hay un elemento no popular, sino de minorías selectas, que fue decisivo. Pero este libro, al cual se le pueden hacer ciertos reparos, que tiene ciertas deficiencias, por otra parte tiene aciertos extraordinarios. Él se plantea el problema de la génesis de España, de cómo España se organiza. Y entonces él insiste en el talento político de Castilla. No todos los países, lo compara con Roma. Roma tenía talento político, tenía el genio del mando. Y él piensa que para mandar hace falta mandarse a sí mismo. El que quiere imperar sobre algo tiene que empezar por imperar sobre sí mismo. Y él reconoce y estudia la disciplina de Castilla, el dominio sobre sí misma y la amplitud de miras, la amplitud de horizontes, frente a una visión parcial, limitada, y encuentra precisamente que cuando Fernando el Católico, que era sumamente inteligente, comprende esto, comprende que esa visión de Castilla, que tiene una idea precisamente de una España que no existe como tal, pero que debe existir y que puede existir, cuando comprende esto, Fernando el Católico, y se asocia a ese proyecto originariamente castellano,
cuando ve que Castilla tenía históricamente razón. Entonces se produce la última gran incorporación de los dos reinos, Castilla y Aragón. Castilla era mucho mayor que Aragón, pero no la absorbe. No la absorbe porque en lo que, siguiendo a Mommsen, Ortega introduce como método para comprender la génesis de España es el concepto de incorporación, no anexión. La anexión consiste en que una sociedad mayor o más poderosa absorba y englobe a otra menor que queda dentro de ella y que desaparece como tal. Es lo que llamaron en alemán Anschluss, y yo pongo siempre como ejemplo el Anschluss de Austria, que fue absorbida por Alemania, la Alemania hitleriana, y entonces Austria desapareció como tal Estado. Y Alemania era Großdeutschland, la gran Alemania. Pues bien, la incorporación es algo bien distinto, de cierto modo opuesto. Consiste en que dos sociedades, dos unidades sociales o más, se unen para formar una tercera superior a ambas, dentro de la cual subsisten las originarias. Y esto ha sido, hay una serie de incorporaciones desde Asturias, cuando empieza la Reconquista, con la incorporación de Galicia, y luego León, y luego Castilla, y luego Castilla y León, y después Castilla la Nueva, y luego la Castilla Novísima, como se llamó Andalucía, hasta el final, y por otra parte toda la serie de incorporaciones de Aragón y los condados catalanes, especialmente el de Barcelona, y luego se forma la incorporación de la monarquía, el reino de Aragón y el Principado de Cataluña, y después Valencia, y luego Mallorca, y después Navarra, que tiene una cierta independencia y que también se incorpora finalmente a Castilla en tiempos de los Reyes Católicos. Es decir, esa serie de incorporaciones van constituyendo, sobre todo la gran incorporación de Castilla y Aragón, y entonces se funda la nación española, porque es una cosa que es muy clara, el que la situación de Castilla y de Aragón en aquel momento, hacia 1450, era muy mala, era una situación de desorden, de irresponsabilidad, de corrupción. Yo he dicho muchas veces que si a un castellano inteligente o a un aragonés inteligente le hubieran preguntado ¿y qué solución hay? Y hubiera dicho, no hay solución. Y 30 años después, España era el país hegemónico de Europa, lo cual quería decir del mundo entonces, justamente porque había solución española a los problemas castellanos y a los problemas aragoneses, que no tenían solución castellana o aragonesa. Y es lo que comprendió Fernando el Católico. Y esto justamente, lo ve magistralmente Ortega. Yo creo que ahí tiene un acierto absoluto. Y él cree, yo creo que un poco exageradamente también, que la fantástica prosperidad de España y la hegemonía que alcanza hasta, dejemos hasta cuándo, por lo menos hasta 1600, él cree que es efecto de la Unión. Es decir, que España es la primera nación europea, el primer país que alcanza su unión, y esto le da una eficacia extraordinaria y es la causa de la hegemonía. Y que, por tanto, esa enorme prosperidad, ese enorme éxito de España, él piensa que fue más aparente que real, un efecto de la unión. Y que, por tanto, cuando pasan sus efectos o cuando intervienen otros factores, entonces comienza una decadencia que precisamente le parece menos decadencia porque le parece que ha sido menos la prosperidad y el esplendor anterior. Esto yo creo que visto ahora lo veríamos de otro modo, lo veríamos de una manera algo distinta, pero evidentemente el hecho de la unión de los reinos, la formación de la primera nación que ha habido en Europa hacia 1470 y tantos, 80, evidentemente fue un factor decisivo que actuó en toda Europa del modo, yo he empleado la expresión de que España fue el catalizador de la modernización de Europa. Pero Ortega se inquieta mucho en 1921, lo que le parece el gran problema de España, lo que interpreta como invertebración, es el hecho del particularismo. Justamente Ortega piensa que Castilla tuvo el mérito de no ser particularista, de no meterse, no quedarse reducida a sí misma,
no quedarse en la visión estrecha de sus asuntos y de sus intereses particulares. Pero en cambio se ha producido luego un particularismo. Él entiende por particularismo que las partes de un conjunto, de un todo, no se vean como partes de ese todo, sino como todos que no se interesan ni comprenden los problemas de los demás. Esto es lo que le parece lo más grave. Él cita una frase de los versos de una comedia del Siglo de Oro que dice: está una pared aquí de la otra más distante que Valladolid de Gante. Esta actitud, el particularismo, que puede ser territorial, o puede ser de clase, o puede ser de partido, puede ser muchos. Si una clase social o un grupo social se siente como un todo y se desinteresa de los demás, eso es particularismo. Lo mismo que si se trata de una región. Y a él le parece el gran problema de España, lo que está afectando a España es una caída en el particularismo. Él explica cómo, porque él entiende natural, y esto es capital, decir que una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Y encuentra cómo esto hay un cierto momento en que empieza a fallar, se desprende a comienzos del siglo XIX la América continental, a fines del siglo XIX los restos de la España ultramarina, Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas, y dice, y ahora queda España en su propia desnudez. No es ya lo que eran las Españas, sino la España limitada. ¿Termina el proceso? Dice no. Ahora empiezan justamente regionalismos, vizcaitarrismo, catalanismo, separatismos. Es decir, se inicia un proceso de disgregación dentro de España, no ya de los elementos que componían la gran monarquía hispánica, sino dentro de la España propiamente dicha. Y entonces empiezan a producirse fenómenos de desinterés por el conjunto, de presentarse porciones, que también ocurre con clases sociales o con grupos sociales, pero en este caso lo considera lo de los regionalismos o nacionalismos como un caso particular de la actitud particularista. Es evidente, hay un fenómeno curioso, que quizá por su menor familiaridad con la Edad Media no lo tiene tan presente. Es curioso, fíjense ustedes que en la Edad Media, cuando se establece Al-Ándalus, después de la conquista musulmana, es evidente que primero el emirato y luego el califato tienen una gran importancia, pero después resulta que aparecen los reinos de taifas. Es decir, la España musulmana se divide, se atomiza. Cada uno de los reinos de taifas va por su cuenta. Se hacen frecuentemente la guerra o por lo menos la oposición, mientras que en la España cristiana se produce ese sistema complejísimo de incorporaciones. Fíjense ustedes que el método de incorporación es justo lo contrario del particularismo. Es la superación del particularismo. Si dos unidades sociales o más, por lo pronto dos o de dos en dos, se van uniendo para formar una tercera que las engloba, que es superior a ambas, pero en la cual subsisten con su personalidad. Esto es justo lo contrario de los reinos de taifas. Ahora, todos sabemos cuál fue el resultado, la Reconquista, el término de la Reconquista. La España musulmana, al-Ándalus, acaba desapareciendo, mientras que se recupera España, la España perdida, en el siglo VIII, se reúne, se convierte en una nación unitaria, con sus diferencias internas, con sus porciones, resultado de las sucesivas incorporaciones que subsisten. Ven ustedes cómo este proceso, sí, esto es enormemente importante. Y esto es lo que Ortega describe con mano maestra, y esto es lo que le parece que es la invertebración. España está invertebrada porque está aquejada de particularismo. Porque hay porciones sociales, regionales, territoriales, según los casos, de grupos, de porciones que se comportan como si fueran conjuntos, como si fueran todos, y que se desinteresan de lo demás y no tienen la visión del conjunto real al que pertenecen.
no se ven como miembros de un todo, sino como todos autónomos y que no tienen que ver entre sí. Ven ustedes, este es, diríamos, el esquema argumental de la idea de invertebración. Pero Ortega, por otra parte, da un paso más, un paso distinto en otra dimensión, que hay que articular con este. Y es lo que llama en un capítulo la ausencia de los mejores. La idea que habría de desarrollar luego, el año 30, en la rebelión de las masas, había aparecido ya antes. La contraposición de masas y minorías y el concepto de rebelión de las masas o de hombre masa tiene una muy larga historia que yo he examinado con detalle en mis libros. Pero evidentemente la cuestión es la siguiente. Ortega piensa que una sociedad sana, es una sociedad en la cual hay una masa, el conjunto de los habitantes, orientada, regida por una minoría selecta, por una minoría competente, que se exige a sí misma y que tiene una capacidad para orientar, para dirigir esa masa. Pero esto que ha sido obstinadamente malentendido por los que han leído a Ortega, porque siempre se ha querido interpretar de una manera absurda, política y no social. Las minorías no son una clase social, no son ni siquiera un grupo social, son una función social. Es decir, las minorías son transitorias. La minoría está compuesta en cada momento por el conjunto de personas cualificadas para una cierta operación determinada. Ustedes piensen que en este momento hay una división entre nosotros. Ustedes son hoi polloi, como decía Aristóteles, los muchos, digamos la masa. Yo soy una minoría de uno. Estoy sentado aquí mirándolos. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone, quizá con error, que tengo alguna competencia para hablar de lo que estoy hablando. Pero supongan ustedes que aquí ocurre de repente algo. Por ejemplo, que se apagan las luces. Yo no entiendo nada de esto. Pero preguntaremos, ¿hay alguien aquí que entienda de electricidad? Y si alguien aquí entiende de electricidad, él será la minoría selecta, la minoría dirigente, y nos dirá lo que podemos hacer. Y lo hará. Pero en cuanto se vuelvan a encender las luces, se volverá a reintegrar a su silla si estaba sentado y volverá a ingresar en la masa a la cual pertenece. Y si se trata de que alguien tiene un desmayo, preguntaremos, ¿hay algún médico? Y entonces ese médico será también la minoría selecta, hasta que se le pase el desmayo a aquella persona, ¿no? Y tan pronto como termine esta conferencia, yo me reintegro a la masa a la cual pertenezco. Y soy uno más. Y si se trata de medicina o de electricidad o de música, no soy competente y soy uno más. Si no soy un hombre masa. Si soy un hombre masa, sí. Yo diré lo que se debe hacer con la luz apagada o con el desmayo o con la música. Porque el hombre masa es el hombre que sin tener cualificación especial actúa como si la tuviera. Es decir, es una enfermedad social. Cuando se dice, y los sociólogos hablan mucho de sociedad de masas, yo pregunto, ¿es que hay otras? Todas las sociedades son de masas, pero no de hombres masa. Eso es una enfermedad. En una sociedad sana no hay hombres masa, hay hombres de la masa, de la cual se destacan de vez en cuando, momentáneamente, ocasionalmente, algunos para asumir una función determinada, directiva. Si se trata de levantar un peso, será el más fuerte. Si se trata de alcanzar algo que está muy alto, será el más alto. Si se trata de restablecer las luces, será alguien que entienda de electricidad, así sucesivamente. Como ven ustedes, es una función social transitoria, y que termina tan pronto como termina la función para la cual alguien ha sido designado, elegido o se ha presentado para ejercer esa función. Pues bien, ese esquema, masas y minorías, es la forma normal de toda sociedad. Y es una sociedad en la cual hay hombres cualificados para algo determinado a los cuales la masa les exige acierto, perfección, competencia.
y al mismo tiempo los apoya, los alienta, los sigue. Hay un capítulo de Ortega en el cual dice, no hay hombres o no hay masas. Y casi siempre cuando se dice no hay hombres, es que no hay masas, que los apoyan, que los estimulan, que les exigen. Y entonces, esto para él es un problema, por tanto, de moral social. Usando una terminología india, habla de épocas Kitra y épocas Kali. Las épocas Kitra son las que funcionan bien, cuando la gente está en su lugar, cuando hay hombres que son mejores para algo determinado y son alentados, apoyados por la masa. Las épocas Kitra son las contrarias, en las cuales los hombres superiores, los mejores, están despreciados o combatidos o atacados. Y esto cree que es la clave de los problemas. El libro España invertebrada se refiere a España, pero España le parece un ejemplo. Ortega está muy preocupado en este momento, 1921, por Europa. Y piensa, no por la guerra que acaba de terminar. Las guerras, piensa Ortega, con todos sus problemas y sus pérdidas, no afectan normalmente a la vitalidad de los pueblos. Lo que ha ocurrido en Europa es, dice, que Europa ha dejado de desear. Europa no desea. Europa no tiene proyectos atractivos, no tiene proyectos ilusionantes. Esto es lo que le parece gravísimo. Y España también. España es un caso más. Y él piensa que quizá la situación en España no sea tan mala. Los países más famosos, los países más ilustres, los países que han sido el ejemplo de lo mayor, han destruido Europa. Se han destruido en la guerra del... Ortega tuvo una enorme decepción el año 14, cuando se produce esta guerra, y él precisamente mantuvo la idea de Europa. Él deseaba, que era el hombre que sabía más de Alemania y que tenía entusiasmo por Alemania, que fue el que dio a conocer en España la cultura alemana, e hizo que se tradujeran, por ejemplo, al español espléndidos libros alemanes. Sin embargo, él deseaba la victoria de los aliados, porque le parecía, hay un artículo de Ortega de 1908, escalofriante, porque habla de dos Alemanias, de las dos tendencias que hay en Alemania, una que le parece admirable y otra que le parece terrible y peligrosa. Es una anticipación de lo que luego fue la Alemania del nacionalsocialista 25 años después. Es un artículo que realmente escalofría, de perspicacia. Él creía que la Alemania, precisamente que hubiera imperado de haber ganado la guerra, hubiera sido perniciosa. Él deseaba profundamente la victoria aliada, pero lo que creía es que no se podía renunciar a Europa como tal, ni a Alemania. Alemania era algo absolutamente indispensable, necesario. Y fue el que mantuvo quizá el único gran intelectual, casi todos estuvieron divididos y fueron partidistas y se dejaron llevar a la hostilidad a los países rivales. Esto él lo critica enormemente, por ejemplo, en dos casos eminentes y que él admiraba mucho, que era Bergson en Francia y Max Scheler en Alemania. Les reprocha precisamente eso. Él mantuvo la fidelidad a Europa en su conjunto. Y por eso pudo decir Curtius, luego, más tarde, el año 28, que este pequeño celtíbero del Escorial, dice, le devolvió a Alemania el sentido y el gusto de la filosofía. Esto lo dice Curtius el año 28. Y Alemania, que se entusiasmó con Ortega, encontró precisamente que estaba la fidelidad a Europa, la afirmación de Europa, de toda Europa, en la obra de Ortega, aunque hubiera deseado la derrota militar de Alemania. Pero entonces, como ven ustedes, ha habido una crisis de Europa. Ortega había propuesto la europeización. Ortega dijo, me parece que fue el año 8, España es el problema y Europa es la solución.
pero advertía, queremos la interpretación española del mundo. Queremos no imitar, no hacer una Alemania, una Francia o una Inglaterra más, ya hay una. Queremos justamente añadir a Europa la forma española, la variedad española, que puede enriquecer Europa, pero se encuentra con que Europa, en cierto modo, ha dimitido, se ha negado, dividida por la guerra, y después ha tenido como una atrofia de esa función humana capital que es desear. Hay un cierto pesimismo que tiene Ortega que nace de que la Europa en la cual confiaba, cuando España empezaba a apoyarse en ella y en cierto modo a alcanzar su nivel, se ha hundido. Esto es sumamente grave y le produce una especie de pesimismo. Y hay una frase curiosa en que dice que quizá tengan más por venir los países pequeños y un poco bárbaros, dice Ortega en La rebelión de las masas. Pequeños y un poco bárbaros. Piensa que quizá países con una cierta vitalidad profunda, menos corrompidos quizá por la prosperidad o por la vanidad, puedan resultar más creadores, más eficaces. Le preocupa esa especie de extinción de la facultad de desear, de proyectar. Y esto se suma a un cierto pesimismo que tenía Ortega recibido. No olviden ustedes que Ortega es heredero y en cierto modo continuador de la generación del 98. Ortega al hablar de generaciones, decía que había generaciones cumulativas o generaciones polémicas. Hay generaciones que aparecen polémicamente respecto de la anterior. En cierto modo niegan la anterior. Se oponen a ella porque traen algo nuevo. La generación del 98 fue profundamente polémica. Hay una oposición que luego naturalmente se superó, pero hay una hostilidad a lo que había sido la España inmediatamente anterior, las figuras representativas de las generaciones inmediatamente anteriores. Después cambian. Con los años, cuando llegan a la madurez, hay una especie de reconciliación con los anteriores y de admiración por ellos. Ustedes saben, por ejemplo, cómo hubo una hostilidad entre los escritores del 98, no digamos respecto de Chegaray, pero incluso de Galdós, al que luego admiraron también mucho, ¿no? O Zorrilla, del cual hay una dedicatoria que yo he visto en un libro de Unamuno dedicado a Ortega y termina diciendo, y muera Zorrilla, dice. Pero después escribió sobre Zorrilla con entusiasmo y con enorme simpatía y entusiasmo. Es decir, se les pasó un poco el sarampión polémico. La generación de Ortega, que tiene muchas diferencias respecto y discrepancias respecto de la del 98, era una generación cumulativa. Es decir, se suman a la del 98. Es la misma empresa, están en la misma empresa. Esto es lo interesante. De otra forma, a otro nivel, con grandes diferencias, con discrepancias ocasionales, pero están en la misma empresa. Es una generación cumulativa. Pues bien, de esta generación y todos los anteriores, de los regeneracionistas, heredan un pesimismo que dominó sobre todo a los autores menos perspicaces. Si ustedes leen, por ejemplo, el propio Costa, o no digamos Lucas Mallada o Damián Isern, por ejemplo, que eran de un tremendo pesimismo, ¿no? O España no tiene arreglo, o Matías Picabea, todos ellos. Hay una impresión de que España no funciona, de que España es un desastre, de que no hay nada que hacer. Lo cual era muy exagerado porque si hubieran tenido razón, España no existiría y ahí está, ¿no? Pero en fin, y esto lo hereda Ortega junto con la descalificación global de la historia de España de los últimos siglos. Los españoles son muy aficionados a manejar los siglos con gran generosidad. 2, 3 siglos, 5 siglos, ¿qué más da, no? Y esto, en cierto modo, lo hereda Ortega al principio. Y se refiere, por ejemplo, en algunas páginas de Meditaciones del Quijote o en la conferencia del año 14 también, la de Viaje y Nueva Política,
hay una actitud, en cierto modo, de repulsa de la historia de España de los últimos tiempos, últimos y no tan últimos. Es decir, hay un cierto pesimismo que lo predispone para ver los aspectos negativos, los aspectos amenazadores, las dolencias o incluso enfermedades que puede padecer la sociedad española, lo cual va en contra de su natural optimismo y de su esperanza. Ortega dice, por ejemplo, que cuando un hombre bien nacido niega una España, tiene la obligación de proponer y buscar otra nueva. La negación aislada es un error, es inaceptable. Esto lo tiene grabado. Y dice, por ejemplo, que toda su vida, es una expresión que también es del mismo libro, toda su vida ha sido una serie de experimentos de Nueva España. Es decir, viendo que las cosas no están bien, que han ido mal durante mucho tiempo, Ortega tiene el afán de que España vaya bien, de que España lo haga bien, de llevar a su perfección España. Y esto lo lleva al extremo, invariablemente. Y hay un momento posterior, en 1932, cuando escribe el prólogo, que es un prólogo muy personal a la edición de sus obras, a lo que llamamos el tomo naranja, la primera edición de conjunto, incompleta por supuesto, de las obras de Ortega, que se publicó en 32, en ese prólogo precisamente dice que aunque su obra no valiera nada ni tuviera importancia ninguna, lo que es una verdad inconmovible, dice, es que toda ella ha sido un intento de mejorar España y del servicio de España. Es decir, tiene una enorme confianza, tiene una enorme fe en las posibilidades españolas. Por eso quiere superar los grandes vicios que amenazan a España, el particularismo sobre todo. Por otra parte, la ausencia de los mejores, el no exigir a las minorías capaces que lo sean y que hagan lo que tienen que hacer. Ortega entiende que la minoría rectora, la minoría selecta, no es que tenga privilegios, es que tiene obligaciones, es que tiene obligación de hacer lo que tiene que hacer, que no puede descansar, que no puede abandonarse, que no puede pedir, sino al contrario, servir. Esta es la disciplina que pide para España. Y él encuentra que España está en este momento, 1921, está invertebrada, pero descubre en ella potencias, energías, capacidades que pueden conseguir su vertebración. Es decir, que España vuelva a funcionar como un organismo coherente, como un organismo jerarquizado, en el cual cada una de las partes, cada uno de los miembros, vive en función del conjunto y teniéndolo en cuenta y poniéndolo por delante de sus formas particulares, y que tiene que exigir a los hombres mejores, a los que en cada aspecto, en cada función sean superiores, tiene que exigirles y apoyarlos al mismo tiempo. Hay una actitud que es, en cierto modo, de exigencia y de apoyo. Si falta una de las dos cosas, la cosa no funciona. Es decir, hay que exigir a cada una de las partes de la sociedad y a cada uno de los individuos que cumpla su condición. Y él tiene la idea de que hay que mejorar, y esto es lo que dice expresamente al final de la rebelión de España invertebrada, al hombre español. No es un problema de política, insiste mucho en ello. Este libro no es un libro de política, es un libro histórico, que trata de entender históricamente por qué en España se ha producido la situación en que se encuentra. Y eso requiere una mejora profunda, radical del hombre español. El hombre español tiene que exigirse, tiene que usar sus posibilidades, tiene que tomar posesión de su realidad íntegra y no de porciones particulares de ella. Han pasado muchos años, estamos muy lejos del año 21. Habrá que preguntarse qué ha ocurrido con la vertebración o invertebración de España. ¿En qué sentido está vertebrada o no? ¿Qué ha pasado en medio? Ustedes piensen que lo más grave que ha ocurrido en España ha sido la guerra civil. La guerra civil fue, en cierto modo,
en cierto modo fue el caso máximo, el caso extremo de particularismo, de escisión. Media España se enfrentó con otra media y se destruyó. Pero era puramente invertebración. ¿Cuál fue la línea de fractura de España en 1936? No coincide con lo que se hubiera podido pensar en 1921. Fue otra. Hubo un particularismo feroz, pero de otro orden, que al mismo tiempo coexistía con una fuerte vertebración que se había producido en ese tiempo. Ustedes piensen que la guerra civil hay que estudiarla desde muchos aspectos. Uno fue el de la vitalidad española, la tremenda vitalidad. Ustedes imaginen lo que significó la guerra civil española como esfuerzo, de todo tipo. Esfuerzo económico, esfuerzo técnico, esfuerzo de organización social, de heroísmo, mezclado con la más espantosa criminalidad. Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Se organizaron no un ejército, se hablaba de que no había ejército, de que no había fuerzas, sino dos ejércitos, dos, nada menos, fuertes, potentes, activos, eficaces, dos, dedicados en destruirse, claro, unos a otros. Como ven ustedes, la guerra civil significa la cima de la invertebración de España y al mismo tiempo un principio de otro tipo de vertebración. Conviene entender las cosas y hay que superar también el particularismo de los puntos de vista. Las cosas hay que estudiarlas, iba a decir por ambos lados, no ambos, porque son más de dos, por muchos lados. Hay que estudiar los fenómenos históricos con sus múltiples facetas. Hay que ver de dónde vienen, hay que ver a dónde van. El próximo día trataremos de ver qué pasa con la vertebración de España ahora, en esta fecha.